Una moto se mueve por una ruta a 54 km por hora. Cuando está a una distancia de 63 metros de las entradas a un pueblo, ve el semáforo y la luz del mismo se pone roja. El conductor demora cierto tiempo en reaccionar, más otro tiempo en ejecutar la acción de frenar. La suma de ambos se denomina tiempo total de reacción. Considerando que la moto puede frenar a 2,5 metros sobre segundo al cuadrado y que se detuvo justo frente al semáforo, determine cuánto vale el tiempo total de reacción del conductor y si el tiempo total de reacción fuera el doble calculado, con qué rapidez cruzaría la moto en el semáforo. Entonces tenemos nuestra moto, a ver si me sale más o menos bien. Moto, asiento, manubrio, ponele. Moto que va a 54 kilómetros sobre hora, que lo vamos a pasar a metros sobre segundo, porque la verdad está todo en metros y en segundos. Entonces vamos a pasar esto a metros sobre segundo, entonces multiplicamos por un 1000 metros sobre un kilómetro y multiplicamos por 3600, perdón, una hora sobre 3600 segundos, y esto me da una velocidad de 15 metros sobre segundo. Ahora sí, más fácil. Entonces la aceleración es negativa porque está frenando. Entonces tenemos aceleración para atrás, para acá está el más. Y se detiene justo frente al semáforo, que acá tenemos el 0 y el semáforo está a 63 metros. Entonces nos dicen cuál es el tiempo de reacción. Pues en realidad no arranca a frenar acá, arranca a frenar, como te dijera, acá, a los 2 metros por ahí. Entonces lo que vamos a hacer es tenemos que sacar primero cuánta distancia recorre mientras frena. Entonces para eso vamos a plantear lo siguiente. Distancia final, posición final, en realidad directamente distancia recorrida va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo. Perdón, esta no es la fórmula que queremos. La fórmula es la misma que usamos en el programa anterior, ¿se acuerdan? Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado igual a 2 por aceleración por distancia. O sea que la distancia recorrida va a ser velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido 2 por aceleración. Entonces velocidad final va a ser 0, pues cuánto tarda en frenar. Velocidad inicial era 15 metros sobre segundo, entonces va a ser menos, esto va a ser menos 15 metros sobre segundo. Esto cuadrado, todo esto al cuadrado, perdón. Esto al cuadrado. Ese cuadradito chiquito no, metros, ahí está. Dividido 2 por, y la aceleración es menos 2,5 metros sobre segundo al cuadrado. Menos con menos es más. Nos da una distancia de 45 metros. Entonces recorre 45, tarda 45 metros en frenar. Entonces, ¿qué pasó con los otros metros? Si hacemos 63 menos 45 metros, esto nos da 18 metros. 18 metros. O sea que hay 18 metros en los que no frena, que es su tiempo de reacción. Entonces tenemos que ver cuál es ese tiempo de reacción. O sea, cuánto tarda en activar y frenar. Para eso hacemos lo siguiente. Sabemos que la distancia al principio se está moviendo a una velocidad constante, ¿no? Que es 15 metros sobre segundo. Entonces sabemos que la distancia recorrida va a ser igual a la velocidad, por el tiempo. Eso sale de movimiento uniforme, sin aceleración. Entonces sabemos que el tiempo entonces va a ser la distancia dividido la velocidad. La distancia es 18 metros, la velocidad es 15 metros sobre segundo. Si se fijan, la unidad nos queda en segundos. Y esto nos da 1,2 segundos. Vamos a escribirlo más lindo. 1,2 segundos, que es el tiempo de reacción, que es bastante poco tiempo, ¿eh? En general tenemos más tiempo de reacción. Si el tiempo total de reacción fuera el doble del calculado, ¿con qué rapidez cruzaría la moto en el semáforo? O sea, si el tiempo fuera 4,2 segundos. Esto era el 1. Ahora vamos a ver el 2. Si el tiempo fuera, 2,4 segundos. T igual 2 tiempo de reacción, 2,4 segundos. Entonces para eso tenemos que ver cuánta distancia recorrería. Distancia, que es velocidad por tiempo, sería la velocidad 15 metros sobre segundo por 2,4 segundos, y esto nos daría una distancia de 36 metros. Entonces, si hacemos 63 menos 36 metros, nos queda para frenar
solamente 27 metros. O sea, está a 27 metros del semáforo. Pero ahora vamos a ver cuánta distancia recorre. ¿Se acuerdan que la distancia era velocidad final cuadrado menos velocidad inicial cuadrado dividido 2 por a? La distancia que recorre frenando va a ser la misma que calculamos antes, porque fíjense, velocidad final va a seguir siendo 0, la inicial va a seguir siendo 15 y la aceleración va a seguir siendo menos 2,5. Entonces, si tarda 45, distancia de frenado es 45 metros, entonces, y el semáforo está a 27, o sea, yo tengo acá 27 metros y la distancia de frenado son 45 metros. ¿Cuál va a ser esta distancia? Distancia sobrante, vamos a llamarla. Y va a ser 45 menos 27, 45 menos 20, 45 menos 27 metros es la distancia sobrante. O sea que la distancia sobrante va a ser 18 metros. Y eso es lo que, bueno, me sobró. Que si se fijan tiene sentido, pero piénsenlo así. Este tenía 18 metros de tiempo de reacción en su 1,2 segundos. Y todo esto hasta frenar justo enfrente al semáforo. Si ahora hago el tiempo sea el doble, como la velocidad es constante, la distancia recorrida va a ser doble. Entonces corro todo 18 metros para la derecha. Entonces, ahora esto va a ser 18 por 2 va a ser 36 metros de frenado. Y esto de acá se va a correr, que va a ser los mismos 45 metros. Entonces me voy a pasar los 18 metros que le agregué. Tiene sentido, ¿no? Vamos con el siguiente. El H. Una partícula que está en reposo comienza a moverse a lo largo de una recta con movimiento uniformemente acelerado para recorrer una determinada distancia. ¿Qué porcentaje de su velocidad final tiene cuando ha recorrido la mitad de la distancia? En este no hay ningún número, parece muy difícil, pero no lo es. Una partícula que está en reposo comienza a moverse a lo largo de una recta con movimiento uniformemente acelerado para recorrer una determinada distancia. ¿Qué porcentaje de su velocidad final tiene cuando ha recorrido la mitad de la distancia? Esto se hace con esta cuenta. Vamos a sacar velocidad final al cuadrado. ¿Se acuerdan que era menos velocidad inicial al cuadrado? Era 2 por aceleración por la distancia. Y como esto es 0, sabemos que la velocidad final va a ser igual a 2 por la aceleración por la distancia, y de esto la raíz. Y ahora voy a sacar la velocidad, voy a llamarla parcial al cuadrado, que sería cuando recorrí la mitad de la distancia, menos velocidad inicial al cuadrado, va a ser igual a 2 por la aceleración por esta misma distancia, pero sobre 2. Entonces este 2 se me simplifica con este 2 y me queda así, ¿no? Voy a escribirlo todo para que quede escrito. Esto se me va con esto. En la mitad de la distancia, la velocidad parcial, que es a la mitad de la distancia. Esto sabíamos que era 0, velocidad inicial es 0. Entonces me queda que la velocidad parcial, bueno, va a ser directamente la aceleración por la distancia, la raíz. Entonces yo quiero sacar el porcentaje de la velocidad final. Entonces para eso voy a hacer velocidad parcial sobre velocidad final por 100%, ¿no? Para ver el porcentaje. Y esto va a ser a por d raíz sobre raíz de 2 por raíz de a por d. Fíjense que es lo mismo, a por d. Y esto por 100%. Esto se me va con esto, entonces me queda 1 sobre raíz de 2 por 100. Y esto me da el 70,7% de velocidad final.